en relación a los contenidos que nosotros veníamos repasando de nuestro ejemplo de proceso penal y en las etapas que tenía el proceso penal, qué había pasado y en qué momento estábamos. ¿Quién se acuerda? Habíamos empezado con el juicio oral, profe, ¿puede ser? Estábamos en la última etapa, profe. Bien, íbamos a empezar la última etapa. Exacto. Íbamos a empezar la tercera etapa, ya vimos la etapa 1, que era la de la investigación. La etapa 2, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Clausura. Sí, clausura de la investigación. ¿Y qué finalidad? Etapa intermedia. Etapa intermedia también. ¿Qué finalidad tenía la segunda etapa? La de discutir si vamos a juicio o no. Bien, perfecto. Bien, o sea que espero que a todos les suene lo que estamos hablando. Eso tenía como finalidad. Y ahora vamos a hablar de la tercera etapa. Bueno, si en la etapa intermedia o en la etapa de la clausura, que es la segunda, el juez define que la causa tiene que llegar a juicio, es cuando se abre por un auto del juez. Un auto es un tipo de resolución judicial, ya esto lo van a ver más adelante, pero los jueces pueden dictar 3 tipos de resoluciones: decretos, autos y sentencias. De ellas, el auto de elevación a juicio es una resolución del juez que ordena la iniciación de el juicio oral. El juicio oral es, si se quiere, la etapa más importante, la tercera, en relación a los resultados y a las conclusiones que la misma va a tener. Suele llamársele también etapa plenaria o debate, juicio oral. Todos son nombres para designar a esta tercera etapa. ¿Por qué es la más importante? Porque es propiamente en la cual va a haber 1 o 3 jueces, dependiendo si la sala es unipersonal o colegiada, que van a juzgar, a entender toda la acusación que el fiscal está trayendo. Se van a producir todas las pruebas, ya sea las que se produjeron en la primera etapa, como pruebas nuevas que traigan las partes. La defensa va a hacer también su papel. Luego de producidas todas las pruebas, se va a discutir, que se llama alegatos, y luego el tribunal va a resolver. Esto se los expliqué muy por encima, pero vuelvo ahora para atrás cronológicamente cómo se va produciendo toda esta etapa. Lo primero que sucede, una vez que se manda la causa a juicio, en el tribunal de juicio, que va a ser distinto al juez que decidió en la segunda etapa. Esto es un dato importante porque ese juez que al principio definía, llamado juez de garantías, qué es lo que pasaba con la causa, si iba a juicio o no, termina su actuación allí. Termina su competencia, su actuación, y manda la causa a otro tribunal, que son los encargados de juzgar. Estos tribunales encargados de juzgar está a propósito, hecho así el sistema, para evitar que se produzca lo que se llama una preopinión, es decir, que el juez que intervino, como ya conoció la causa y tuvo participación con las partes, no sea el mismo que después tiene que emitir la decisión final, la sentencia, que puede ser una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Entonces, bueno, manda la causa a este nuevo tribunal, porque está pensado para que sean 3 jueces, si bien puede llegar a ser uno solo, pero generalmente son 3. Y en este tribunal se van a juzgar se va a ventilar toda la acusación que trae el fiscal, y lo primero que hace
este tribunal notifica a las partes y los llama a lo que se considera el nombre de audiencia preliminar. La audiencia preliminar es el primer contacto que van a tener las partes, es decir, fiscal y defensa, si hay querellante, querellante también, con los jueces. En esta audiencia preliminar debe realizarse y tiene diferentes funciones y diferentes objetivos. Tienen que estar todas las partes presentes bajo pena de nulidad, el defensor, el imputado, el fiscal, los jueces, el querellante si es que lo hay. Se le toman los datos al imputado para individualizarlo. Si está detenido, se lo hace traer. Si está libre, se lo cita. Y lo primero que se hace es darle a conocer a las partes quiénes van a ser los jueces que van a integrar el tribunal para que ya sea el fiscal o la defensa realice lo que se llama las posibles recusaciones de algunos de los magistrados. En ese caso, se tienen que apartar. ¿Qué es una recusación? Es cuando, por ejemplo, o cuáles son las causales de recusación, es hacer que se aparte un determinado juez del entendimiento de la causa. Porque se entiende que puede llegar a existir alguna situación que le impida tener la objetividad o la imparcialidad propia que debe tener el juez. Porque, por ejemplo, puede ser que sean familiares, amigos, que tengan algún interés específico en la causa, que exista alguna causal de sospecha o cualquier tipo de situación que haga sospechar, que haga presumir a alguna de las partes, puede ser el fiscal, puede ser la defensa, puede ser el querellante, que un juez no va a tener la objetividad e imparcialidad suficiente. Estas causales de recusación están previstas en el Código Procesal Penal, en el artículo 79, esto se los cuento nada más, no lo tienen que saber, para cada uno de los casos, perdón, en el 79 no, en el 72, por ejemplo, cuando pueden llegar a ser causales de recusación, cuando hay parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cuando alguien tenga intereses en el proceso, porque le interesa de alguna manera que condenen o que absuelvan al imputado, cuando haya juicios entre las partes, por ejemplo, que el defensor había demandado a uno de los jueces por cualquier causa, cuando algunas partes sean acreedoras o deudoras entre ellos. Bueno, cualquier situación, amistad íntima o enemistad manifiesta, cualquier situación que ponga en duda la correcta imparcialidad y objetividad que todo juez debe tener. Esto es de excepción que pase, no va a ser lo más común. Generalmente va a existir, no van a existir estas causales, pero bueno, cada tanto ocurren y tienen que saber que ese es el momento para plantearlas, es decir, porque es el primer momento en el cual las partes van a conocer a quienes van a ser sus jueces. Ni bien termina esta posibilidad de recusación, las partes
los jueces les van a preguntar a las partes, todo esto no es en el marco del juicio, para que lo entiendan, por eso se llama audiencia preliminar, es decir, todavía no ha empezado el juicio oral, es una audiencia previa que haya el juicio. Los jueces le van a preguntar a las partes si hay alguna posibilidad o si ha habido situación del llamado juicio abreviado, suspensión del juicio a prueba. ¿Se acuerdan que lo veníamos viendo, que habíamos hablado de qué se trataba? Que eran justamente criterios de oportunidad que se llaman para evitar el juicio oral. Bueno, si se diera el caso, este es el momento para llevarlo a cabo y poder evitar el juicio oral, el debate. En el caso que no se pongan de acuerdo, que no haya, no se dé la situación relacionada con lo que estamos hablando, directamente los jueces le notifican a las partes para que ofrezcan prueba. Para que ofrezcan prueba, ¿qué prueba van a ofrecer? Profe, disculpe, ¿qué juicio nombró recién? Abreviado. Perfecto, gracias. Juicio abreviado se llama. Pero no es, digamos, lo que a donde me quiero detener. A donde me quiero detener es en que las partes no se ponen de acuerdo, el fiscal quiere condenar y la defensa quiere que lo absuelvan, o sea, que lo declaren inocente al imputado. Entonces, en tal situación, los jueces invitan a las partes, notifican a las partes para que ofrezcan prueba. Pueden ofrecerla ahí mismo en la audiencia o tomarse un plazo que da el código para presentar por escrito cuáles van a ser las pruebas de las cuales van a valerse en el curso del debate. Es decir, cuando el debate, que es el juicio, ustedes tienen que, para acreditar o demostrar la postura o los hechos, si son fiscal, tienen que llevar prueba. No les sirve la prueba que produjeron en la primera etapa. Esa prueba les sirvió para poder convencer al juez de la segunda etapa de pasar a la tercera etapa. Pero ahora, toda esa prueba tienen que traerla de vuelta y producirla y mostrársela y convencer a los 3 jueces nuevos que van a tener en la tercera etapa. Entonces, ustedes presentan sus pruebas. Puede ser todas las pruebas que ustedes quieran y se les ocurran, que están delimitadas en el código. Documentos, y cuando digo documentos, me refiero también a instrumentos, abarcativo de videos, pendrives, cualquier papel público, privado, lo que sea, prueba testimonial, prueba pericial, los peritos, prueba de indicios, reconocimientos, inspecciones que ustedes quieren que los jueces hagan en un determinado lugar, prueba de informes, etc. No es el objetivo darles una clase sobre prueba, pero tengan en cuenta que tienen la más alta libertad probatoria para poder producir poder llevar la prueba al juicio. Acá me pregunta Cecilia Sosa, ¿qué es el careo? Bueno, el careo es una herramienta de la cual goza el proceso penal cuando hay una contradicción muy evidente entre 2 testigos que dicen cuestiones opuestas, pero a su vez dicen haber estado en el mismo lugar y haber visto las mismas cosas, pero uno dice que es blanco y el otro dice que es negro. Entonces,
pueden llegar a pedir, ya sea el fiscal o la defensa, un careo de los dos testigos, que es que traen a los dos testigos a la sala de debate. Acuérdense que cada uno de los testigos que entra al juicio entra sola, cuando ustedes no están los otros testigos al lado del que está declarando. Es decir, siempre es un testigo, un perito, termina y entra el que sigue. Bueno, si uno se contradijo o hubiesen discrepado sobre los hechos o circunstancias importantes, en ese caso se puede llegar a traer a la sala a los dos testigos a la vez. Se llama careo porque es como que se estuviesen mirando y uno le dice al otro, bueno, a ver, ¿qué viste vos? ¿Qué viste yo? Y uno lo contradice, no, pero ¿cómo vas a ver eso si en realidad había sol y el sol te encandilaba, no pudiste ver? O el otro le dice, no, pero ¿qué estás diciendo si era de noche? Y así, cosa de ver quién es más razonable y quién tiene razón ante esa contradicción. Ese es el careo. Bueno, una vez que las partes presentan toda la prueba de la cual van a valerse en el juicio, automáticamente se fija una fecha de debate para que se produzca el inicio del juicio. Esta fecha, bueno, va a variar, puede ser 10 días más adelante, un mes, 2 meses, dependiendo de muchas situaciones, de la fecha de agendas del tribunal, de si tenemos un imputado detenido o libre, porque siempre que el imputado está detenido, se trata de darle prioridad y agilizar esas causas para que se juzguen antes, porque la ley lo que busca es que esta situación de incertidumbre con relación a un determinado imputado no se prolongue en el tiempo, ¿no? Entonces, es lo que va a pasar. Por eso es tan importante la audiencia preliminar, porque ustedes pueden realizar todas estas cosas, ¿no? Conocer al tribunal que los va a juzgar, plantear una recusación, plantear una posibilidad de juicio abreviado, ofrecer la prueba con la cual van a valerse. La prueba es muy importante porque si ustedes fallan en lo que es el ofrecimiento de prueba, después, cuando empiece el juicio, en la fecha que se ponga de inicio de juicio, van a tener limitaciones para poder acreditar lo que ustedes quieren. Porque después, cuando termina la prueba dentro del juicio, cuando declaran todos los testigos, se leen todos los documentos, vienen todos los peritos con sus pericias, sus informes, hay que valorarla a esa prueba, que es lo que se llama alegato. Y ustedes, que enseguida lo voy a explicar bien, no pueden fundar sus alegatos en lo que ustedes creen o les parece. Deben hacerlo con las pruebas que ustedes llevaron al juicio. Por lo tanto, si no llevan pruebas acordes, después no van a poder hacer bien sus alegatos y, por lo tanto, muy probablemente la estrategia de ustedes no se va a poder realizar como corresponde. Pamela, levanta la mano. Sí, profe, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Nunca se va a poder llevar a cabo una conclusión, por ejemplo, que provenga de esas pruebas, pero de la conclusión en sí no hay pruebas? Como abogado no se puede defender eso. No entiendo bien la pregunta. ¿Cómo Por sería? ejemplo, yo presento como abogada una serie de pruebas, ¿sí? Sobre las cuales estoy defendiendo una postura, pero yo llego a una conclusión que quizás tiene que ver, pero no con las pruebas que presento. Yo no puedo arribar a esa conclusión si no tengo pruebas para hacerlo. Esa es la pregunta. Bueno, en ese caso, tendrías que relacionar por qué tu conclusión la extrajiste de lo que pasó en ese juicio, con o sin pruebas, porque hay veces que como no pudiste probar algo que vos querías probar, pero de esas pruebas surgieron los motivos para sacar una conclusión nueva, pero que sí surge de eso. Bien. Profe, Entonces, ¿y qué hay de los...
¿Y qué hay? Yo creo que en el Código Procesal Penal se establece, de todas maneras, todavía no he estudiado eso, pero de la legalidad o de los medios legales digamos, para conseguir pruebas. No, tienen que ser todos legales de acuerdo a las reglas que el propio Código Procesal establece. Eso, pero esas se establecen. Hasta Sí, la forma para conseguir las mismas está todo, no hay grises, digamos. No, está todo estipulado en el capítulo de los medios de prueba del Código Procesal Penal o Civil, de acuerdo a lo que ustedes estén viendo. Bien. Es así. Perfecto, gracias, profe. Bueno, acá me preguntan también en el chat si hay un límite para fijar la audiencia. Se trata de que sí, el código habla desde que la idea es de, como máximo, desde que se realiza la audiencia preliminar, 30 días para fijar la fecha de iniciación del juicio. Siempre se intenta que esto se respete, a veces en la práctica ocurre que se demora un poco más, o se prorroga, o se pospone por distintos motivos, pero bueno, se intenta de que sea ese el tiempo. Esto lo dice el artículo 371 del Código Procesal Penal. Bueno, una vez que... bueno, lo que pasa es que, bueno, me pregunta Verónica relacionado con el tema del juicio por jurados. Está bien, la pregunta no es el sistema que yo estoy siguiendo en el ejemplo, porque yo estoy hablando como del juicio común, el más clásico de todos, pero es cierto que desde hace poco en Mendoza hay una ley de juicios por jurados que es la que se encarga, que es un temón aparte, que sería para otra clase más adelante si quieren se las puedo dar, se encarga de establecer esa ley que dice que solamente los juicios, las causas que lleguen a juicio por una acusación de homicidio agravado, o sea, las etapas anteriores son iguales. Primera etapa investigación, después la etapa intermedia, y en la etapa intermedia el fiscal logra y el juez le da la razón de que tal persona vaya a juicio por un homicidio agravado, que son los del artículo 80 del Código Penal, que estos ya los van a empezar a conocer. Homicidio por el vínculo, distintas, bueno, los femicidios también, los homicidios criminis causa para encubrir otro delito. Bueno, hay muchos homicidios agravados diferentes que ustedes ya conocen y que están en el artículo 80, que no son homicidios simples. En ese caso, cuando llegan a la tercera etapa, hay una ley en Mendoza que establece que esos casos que se vayan a juzgar por homicidio agravado, que es el único tipo penal que tiene como pena la cadena perpetua, prisión perpetua, se juzgue no por jueces técnicos, sino por jurados. Es decir, 12 personas elegidas del pueblo, del padrón electoral, que van a ser sorteadas y son los que van a establecer el veredicto, como si se tratara de las películas que seguro han visto, si se encuentra al imputado culpable o inocente de una determinada acusación, de un determinado cargo. Si ese fuera el caso, lo único que cambia es la modalidad de la tercera etapa. En vez de ser el juicio que yo les estoy explicando, que es el juicio común, va a ser juicio por jurados. Que es muy interesante, es un tema, como ya les digo, muy amplio, que lo podemos ver, si no es este cuatrimestre, en práctica 4, pero no puedo darlo en esta clase, porque si no, no termino con el material. Bueno, ¿el abuelo? Bueno, Hay un micrófono abierto, chicos. a ver, Profe. Sí, Lucía. Sí, una consulta. ¿En todos los casos de homicidio agravado hay juicio por jurado? Sí, lo establece la ley.
la ley de Bien. juicios por jurados. Gracias. Ahí lo que les... Esa puede justo posibles preguntas relacionadas con lo que es el examen, el parcial del martes que viene, como para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las etapas del proceso penal, cómo se llama cada una de las etapas, cuáles son las partes que forman parte del proceso penal, cuál es la función de la defensa, cuál es la función del fiscal, cuál es la función del querellante, en un marco de múltiple choice, verdadero o falso, qué se hace en la etapa intermedia, cuáles son las posibilidades que existen. En la etapa de juicio, qué puede o no puede hacerse en la audiencia preliminar, para qué casos está previsto el juicio por jurados. Bueno, más o menos como para que lo tengan en cuenta. Termino de hablar del juicio por jurados. Solamente cuando es ese tipo de delitos se cambia la estructura de la tercera etapa. Y a veces puede llegar a existir la situación de que algo que pintaba para hacer juicio por jurados por alguna situación, en la segunda etapa finalmente no se eleva a juicio por homicidio agravado y termina siendo jurado normal. Lo que pasa es que los dos sistemas tienen contras y ventajas, inclusive pasa hasta por el gusto de lo que a cada uno le guste hacer. Hay abogados, fiscales, o quien sea, que se siente como cómodo hablándoles a jurados populares. Hay otros que prefieren hablarle a una persona que conozca el derecho, un técnico, que sepa de qué le están hablando. Por distintos motivos. Incluso a veces puede llegar a convenir, si uno es abogado, que el juez sea técnico para hacer una fundamentación compleja y profunda en derecho, y otras veces que no, que les conviene hablar como si fuese la calle, como si fuesen al kiosco y explicarle a una persona, miren lo que hizo, se merece que lo encarcelen. Bueno, va a formar parte de la estrategia. De hecho, también tienen posibilidad de sacar jurados populares, son 12, en el caso que a alguno no les guste, tienen un número de recusaciones, porque ideológicamente o por lo que sea, saben que no les juega a favor por el tipo de delito que están investigando al cliente. Bueno, me pregunta Verónica Huetagoyena, ¿cuál es la diferencia o qué hace que en el tribunal hayan 1 o 3 jueces? Generalmente el criterio es la complejidad de la causa. Cuando son causas muy simples, se pone una sala unipersonal, salvo que la defensa pida que igualmente sean juzgados por un tribunal de 3. Bueno, seguimos en relación a cuando se inicia, ya se fijó fecha para el comienzo del juicio oral. Lo primero que empieza a pasar cuando el tribunal abre el debate es justamente la producción de la prueba. Esto puede llegar a durar 2 días o puede durar 25 días un juicio, dependiendo o meses enteros, como ha pasado en causas muy resonantes, porque es mucho lo que hay que hacer o producir. Pero lo primero que pasa, empiezan a declarar todos los testigos, hay declaraciones que son muy largas, en cada testigo que se presenta, declara, el fiscal le hace preguntas delante de los jueces, la defensa le hace preguntas delante de los jueces pueden pedir aclaraciones si no entendieron algo, lo mismo pasa con el siguiente, se presentan los peritos, que cada uno hizo un informe, una pericia que presentó en el juicio, y generalmente es llamado
al juicio para que exponga y explique por qué dijo tal cosa. Se le pueden hacer preguntas, pedir aclaraciones, que incluso contradecirlo, es decir, ¿por qué usted concluye esta determinada conclusión en su informe si en realidad en la página tanto dijo tal cosa? Bueno, de acuerdo a lo que a ustedes les interesen y lo que busquen en el juicio, tienen que tener la habilidad como para ir haciendo contradicciones o defendiendo el trabajo que haya hecho cada uno de los peritos. Se pueden producir los careos que me preguntaban recién, se leen los informes que se hayan pedido a distintas reparticiones. Si un día hay que ir a investigar la escena de los hechos o la escena del crimen, van las partes junto con el fiscal y los jueces a conocer el lugar, en lo posible a la misma hora que se haya producido el hecho, para ver cómo es cómo se ve, cómo son las dimensiones, si se podía esconder, no se podía esconder una determinada persona. Bueno, en fin, infinidad de situaciones dependiente de lo que estamos buscando. Todo esto lleva un tiempo prudencial que las partes tienen que estar a disposición. A medida que se agote el día, se va pasando a cuartos intermedios hasta el día siguiente, hasta que llega un punto que ya no queda más nada por producir de prueba. Es decir, toda la prueba que las dos partes proponían se termina. Cuando eso pasa, automáticamente se da por concluida la etapa de la prueba, se cierra la prueba dentro del juicio oral. El imputado puede declarar todas las veces que quiera dentro del juicio oral. No es que si ya declaró en la primera etapa ahora no puede declarar. No, puede volver a declarar ahora y todas las veces que quiera para aclarar determinadas situaciones que se van produciendo. Puede guardar silencio, tampoco no es necesario que declare. Las características del debate, de esta etapa del debate oral, es que es oral y público bajo pena de nulidad. Es decir, tiene que respetar las reglas de la oralidad y es de público acceso, salvo cuando algún tipo de hecho que se investigue puede llegar a afectar la moral o la seguridad pública. Por ejemplo, hay veces que se está investigando un abuso sexual cometido contra menores. A veces el tribunal dice que este tipo de juicio se realiza a puertas cerradas para mantener a salvo la integridad y la dignidad y la moral de la familia, del propio menor, etc. Hay que ver el caso, pero generalmente la regla es que sea oral y público. Siempre tiene que estar presente el imputado, porque se lo está juzgando a él, y además de su defensa técnica, la defensa material la ejerce él. Él puede hablar. Piensen que cómo no va a poder si las cosas de ahí se concluyen, puede llegar a concluir que esa determinada persona va a ir presa. Entonces siempre tiene que estar presente con su abogado, al lado. Si está detenido, va a ser llevado todos los días al debate por la policía judicial, esposado, y con un guardia de seguridad al lado de él. Siempre, por supuesto, se le tienen que quitar las esposas en el momento del juicio y ejerciendo su defensa junto a su abogado. La dirección del debate, quién dirige, quién entra, quién sale, quién habla, es el presidente del tribunal. Si son 3 jueces, hay un presidente. Si es una sala unipersonal, bueno, va a ser ese propio juez. Y ahí puede llegar a, pasar tiempo de distintos días dependiendo de la complejidad que tenga el asunto. Eso sepan que es muy importante y tienen que tener en cuenta que uno cuando entra al juicio oral no sabe de antemano cuánto tiempo va a durar,
cuánto puede llegar a durar, porque inclusive cuando se entra al juicio, puede ser que de esas pruebas que se produzcan, tanto para la defensa o para el fiscal, los hechos sean como distintos a los que parecía que iban a ser. Entonces ahí se van modificando las acusaciones, o como les explicaba el otro día, puede empezar el juicio con una determinada imputación, calificación legal, y después terminar con otra, más grave o más leve. Son cuestiones todas que se dan en los debates que no se pueden saber de antemano. Pero bueno, cuando termina toda la etapa de la producción de las pruebas dentro del juicio, se pasa a el final del juicio oral, que es una de las etapas más importantes, que se llama... Sí. ¿Las pruebas solamente se pueden presentar hasta la etapa de la audiencia preliminar? Sí, se pueden presentar ahí, salvo lo que se llama nuevas pruebas. Claro, si se fuesen descubriendo nuevas pruebas a lo largo del proceso. Por ejemplo, pero es muy excepcional lo de las nuevas pruebas. Las pruebas en principio son las que presentaron en la audiencia preliminar. Las nuevas pruebas se pueden dar si, por ejemplo, durante el debate, por declaraciones que realizan los testigos, los peritos o por algún documento, resultara indispensable o muy útil esclarecer la verdad sobre algún tema que surgió ahí, nuevo, que no se conocía. Entonces, por ejemplo, un testigo dice que nadie sabía que en realidad había una persona más que se llama Juan Pérez en los hechos, y la defensa se entera ahí, el fiscal se entera ahí. Bueno, llamemos a Juan Pérez como nuevo testigo, como nueva prueba. Pero, ¿ves? Tiene que ser muy excepcional. Claro, muy excepcional. Pero está bien la pregunta eso puede pasar en los juicios. Lo que pasa es que yo les estoy dando el esquema básico, porque acuérdense que les quiero dar una primera visión para cuando ustedes lleguen a procesal penal, y que van a ver la parte teórica más en profundidad, ya tengan una idea, inclusive cuando estudien y cursen penal 2, penal especial este año, se vayan imaginando cómo es cada cosa. Pero no les quiero explicar en profundidad porque si no es como mucho para el año que ustedes están cursando de la carrera. Bueno, cuando termina todas las pruebas, a cada testigo, perito, traductor, intérprete que se presente en el juicio, declara bajo juramento. Recuerden que todos los testigos tienen obligación de comparecer y decir la verdad. Si después se comprueba que alguno está mintiendo, cualquiera de las partes puede pedirle a esos jueces que forme una compulsa, una causa por falso testimonio, que lo va a resolver el juez en la sentencia final si le da lugar o no a la formación de la causa por falso testimonio. Cuando se termina la prueba se pasa al último momento de lo que es el juicio oral, el debate, que se llama, el código lo llama discusión final, pero también se lo conoce en los libros y de una manera más común, alegatos, los alegatos de las partes, que son las conclusiones de todo lo que vieron, de todo lo que pasó en el juicio, qué concluye el fiscal, qué concluye el querellante, qué concluye la defensa. Es una de las... Perdón, ¿cómo se llama la etapa que no escuché? ¿Los alegatos o discusión final? Ah, eso, gracias. Discusión final. Bueno, ahí se presentan, es uno de los momentos primordiales, más importantes, especialmente porque el Ministerio Público, es decir, el fiscal, tiene que decir, después de todo lo que pasó, qué es lo que va a hacer, qué es lo que le va a pedir al juez o a los tres jueces. Que le va a pedir que efectivamente lo condenen o no. Si pide la condena, ¿por cuántos años y por qué delito? O mejor dicho, ¿por qué delito y por cuántos años pide la condena? Y si pide que lo absuelva, porque
no llegó a probar lo que él quería que probar, si lo absuelven por la duda o lo absuelven lisa y llanamente. Entonces se le concede la palabra al fiscal, si hay querellante después al querellante, y siempre por último a la defensa. Eso es un orden muy importante porque la defensa siempre tiene la última palabra en nuestro sistema constitucional. Para darle al imputado la mayor de las garantías que pueda llegar a existir dentro del sistema. Cuando se le da la palabra al fiscal primero, el fiscal fundamenta todo su alegato jurídicamente de acuerdo a las pruebas que se produjeron. Y después de que habla, tiene que decir esto que yo les estoy explicando. Si sostiene la acusación o no sostiene la acusación. Si no sostiene la acusación, casi que la discusión se acaba ahí mismo, porque el fiscal, a ser el titular de la acción penal, no sostiene la acusación, el tribunal de jueces no puede condenar. Pero esto que yo les estoy explicando no lo dice la ley. Es el sistema que actualmente tiene sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque hubo mucha polémica y la Corte fue variando su criterio a lo largo de los años en relación a que muchas veces antes, por más de que el fiscal no sostuviera la acusación, si los jueces entendían que con las pruebas que se habían producido ya era suficiente, igual podían condenar. Hoy rige el sistema de no importa lo que piensen los jueces o crean, si el Ministerio Público, es decir, el fiscal, el Estado, no sostiene la acusación, los jueces no pueden condenar. Ese es el sistema que actualmente rige en Argentina. Bueno, después se le da la palabra al querellante, si es que la hay, si es que hay querellante, y por último, a la defensa. Si la defensa, obviamente, tiene que hacer lo mismo que el fiscal, pero acorde a sus intereses. Lo mismo que el fiscal, ¿a qué me refiero? Valorar la prueba que se produjo en el juicio y emitir sus conclusiones fundadas en derecho de qué es lo que los jueces tienen que hacer. En la mayoría de los casos va a ser que su pedido final va a ser que absuelvan al imputado. Es decir, que lo declaren inocente. Hay veces donde está muy comprometido el imputado y es sería hasta necio pedir una absolución porque todas las pruebas indican que sí cometió los hechos y sí es el responsable. En tal caso, lo que tiene que hacer la defensa es elaborar una conclusión que sea de condena, pero o bien por un delito más leve al cual está acusando el fiscal, o si es el mismo delito, una pena menor. Para eso existen las escalas penales con diferente escala de años de prisión, de reclusión, de lo que inhabilitación, de lo que sea. Ese es el juego que tiene que hacer la defensa para elaborar su alegato. Una vez que todas las partes hablaron y termina la discusión final, el presidente del tribunal le tiene que preguntar al imputado si tiene algo más que agregar a todo lo que se ha producido. Ahí puede decir algo, bueno, no decir nada, y se cierra el debate. Se cierra la tercera etapa. Y pasan los jueces, en ese mismo momento,
Es decir, si le hicieron la pregunta final al imputado, pasan en ese mismo momento a deliberar en forma secreta, es decir, en una sala de deliberación donde están ellos tres. Y es sin solución de continuidad, es decir, no pueden pasar un cuarto intermedio, tiene que ser continuo, que pueden estar deliberando minutos, horas enteras, a veces hay deliberaciones que duran 4, 5, 8 horas. Las partes tienen que estar esperando a que salgan los jueces y el... Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, sigo. Los jueces terminan de deliberar y se vuelven a constituir en la sala de juicio, en la sala de debates. Y tienen que decir solamente si condenan o absuelven al imputado. No tienen que dar los fundamentos. No tienen que dar los fundamentos porque sería imposible en ese tiempo fundar la sentencia, ya sea de condena o absolutoria. Solamente dan el veredicto, que se llama, el resolutivo. Y ese resolutivo, una vez que lo dan a conocer, tienen 5 días hábiles los jueces para dar los fundamentos de por qué llegaron a una determinada conclusión. Esto es muy importante porque tiene que ver con la fundamentación de la sentencia de los jueces, que hace simplemente decir, a ver, encontraron a un imputado culpable. Bueno, ¿por qué con las pruebas que se produjeron en el juicio consideran que es culpable? Que las expliquen, funden en derecho y fundamenten también la pena. Es decir, ¿por qué entienden que le corresponden 8 años y no 5, u 8 y no 15? ¿O por qué lo van a condenar por tal delito que pidió el fiscal y no por tal delito que pidió la defensa? ¿O por qué no lo absuelven como pidió la defensa? Es decir, es muy importante esa fundamentación que a los 5 días, a más tardar, tiene que estar presentada por los jueces en el expediente. Y a su vez, también es importante porque a partir de que se dan los fundamentos del fallo, la defensa o el fiscal o al querellante le empiezan a correr los términos para recurrir, que es así, que es una cuarta etapa que puede existir o no puede existir, que es la etapa recursiva, que es el famoso recurso de casación, donde ustedes, no hay apelación acá, como en lo civil, en esta etapa de juicio. Van directamente a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza con un recurso de casación. Pero bueno, esto se lo estoy diciendo, ya no es necesario que lo sepan, sino que tengan en cuenta que es muy importante los fundamentos porque son las bases que las partes van a tener para poder después criticar la sentencia. Si los fundamentos están mal, por más de que la conclusión sea justa, pueden llegar a declararle nula la sentencia. Entonces, bueno, ustedes como abogados... ¿No existe, profe, una cámara de penal con competencia provincial? No, en el sistema de Mendoza... Solamente... No. En el sistema federal sí. Bueno, profe, una pregunta. Sí. Una vez entonces que los jueces presentan o el juez presenta sus fundamentos para llegar al veredicto al cual llegó, a partir de ahí, siempre dentro de esos 5 días, comienza a correr el plazo, digamos, de ambas partes, defensa y fiscalía, para poder recurrirlo en caso de que así lo quieran. A partir de que presentan los jueces los fundamentos de la sentencia, son 15 días que tiene cada parte para recurrir. Lo de los 5 días es el tiempo que tiene el tribunal desde que dijeron si era culpable o inocente, o mejor dicho, condenado o absuelto,
para presentar los fundamentos. Si en esos 5 días los jueces no presentan los fundamentos, es causal de nulidad de todo el juicio. Tiene que hacerse de nuevo. Bien, gracias. Bien. Antes de la presentación de pruebas, ¿no hay alegatos de apertura? No. No, en este sistema del juicio común no. ¿Puede repetir qué pasa cuando se le da la palabra al fiscal? Me preguntan también. Bueno, cuando se le da la palabra al fiscal, después de la producción de todas las pruebas, el fiscal, en síntesis, tiene que concluir si va a acusar o no va a acusar, y después fundamentarlo. Profe, ¿podría repetir para qué son los 15 días, por favor? Sí, los 15 días desde que los jueces dan a conocer los fundamentos del fallo es para que cualquiera de las partes recurra la sentencia. Para eso son los 15 días. Presente su recurso. Ah, bien, profe. Profe, son 15 días hábiles, ¿no? O Sí, corridos. Siempre, todos los plazos que establezca el código, si no aclara que son corridos, es porque son hábiles. Y profe, le hago una pregunta, si son hábiles, es una pregunta bastante tonta, pero si hay un feriado, no se cuenta. No se cuenta. Inclusive puede ser que, ¿Y un día no laborable? por ejemplo, que puede ser que el juicio termine el 20 de diciembre, dan los fundamentos, y si vos contás 15 días hábiles, terminan en febrero, tal vez, tus 15 días hábiles. Claro. Porque está siempre enero, generalmente es feria judicial y son días de nada. Claro. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, creo que con esto... ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, profe. Sí. Perdón, esa parte la verdad que me la perdí. Los juicios por jurados, ¿cuándo eran, digamos, el que pasaba, digamos, que eran cuando era perpetua? Los juicios por jurados, digamos, va a reemplazarse esta tercera etapa del juicio común que yo les estoy explicando por la modalidad de juicio por jurados. Y solo se va a dar en... ¿Quién sabe la respuesta para contestarle al compañero? El caso de Homicidio agravado. Bien. Cuando la acusación que realiza el fiscal llegue a juicio por homicidio agravado. Esa es digamos por el perpetua. Sí, esa es la pena que tienen los homicidios agravados. Son los del artículo 80 del Código Penal. Eso va a ser pregunta del día martes. Profe, ¿las otras clases las grabó o las pueden subir al aula después? Creo que algunas se grabaron. Creo que sí. Gracias. Aparte para que lo tengan. Bueno, me pregunta Emilce. Gracias, profesor. El juez o jueces, cuando dan el veredicto, ¿solo dicen si condenan o absuelven o también si condenan aclaran la pena en ese momento? Aclaran generalmente la pena también en ese momento y después en los fundamentos tienen que explicar por qué es una determinada pena y no otra. Son 3 etapas, claro, sí, son 3 etapas y una eventual cuarta etapa que es la etapa recursiva. La etapa recursiva sería una cuarta etapa, pero no está dentro de lo esencial. ¿A qué me refiero? No pasa nada si no existe la cuarta etapa. Generalmente va a existir, pero ya es válido el proceso penal entero si llegamos hasta la tercera etapa. Ahora, cualquiera de las otras 3 etapas que falten, no vamos a tener un proceso penal válido. La cuarta etapa es posible, pero no necesaria. Bueno, ¿tienen alguna duda? Hola, profe, buenas tardes. Sí. No, a raíz de esto, de que por ahí lo que le preguntaba Mica, que no, también en el grupo ponían mucho que esto de si daba la posibilidad de que usted podía después subir las clases anteriores, ya que habían chicos que no habían podido verlas, y bueno, y de paso también para que nos sirva de repaso, ¿no? Antes del práctico, así que sería ese pedido. Es lo que vamos a hacer. Buenísimo, gracias, profe. Bueno,
Espero que les haya gustado. Yo me ha significado más cómodo utilizar esta modalidad de trabajo, digamos, en vivo con ustedes, porque cuando les subo por ahí la actividad de manera directa, a veces se termina siendo muy frío el contacto de ustedes con los profesores, más allá de que es un sistema que estamos usando y que lo vamos a seguir usando en las clases que siguen, pero tengan en cuenta que es también la forma en que ustedes se sientan o no cómodos. Por ahí ustedes prefieren no cursar, no tener que conectarse y directamente que les suban la actividad. No sé qué les gusta más. Las clases en vivo, profe, están muy buenas. Sí, profe, yo también en vivo. Sí, profe, reayudan. Bueno, me alegro que les guste. El material que voy a subir al aula va a ser las clases, estas grabaciones. Cuando yo tenga otra lectura que quiera que hagan, se la subiré, pero por ahora estamos bien, porque a mí me interesa que ustedes relacionen lo que van viendo en las otras materias, y para eso es este espacio, no es para darle cosas nuevas. Esto ya ahora lo van a empezar a leer en Penal 2, en Procesal Penal después, entonces por eso se los estoy dando. Después vamos a hacer lo mismo con contratos, vamos a hablar de los contratos, de qué pasa cuando se incumple un contrato, de cómo se negocia un contrato, de qué problemas pueden haber entre las partes, de si una estafa a la otra, qué es lo que pasa. Esto es así. Entonces, esto es lo que se busca. Bueno, a partir de este momento, ya el que se quiera ir ya cumplió con el presente. Les deseo éxitos y bueno, en contratos la hora del examen ya se las vamos a avisar, pero generalmente va a ser a la hora del cursado, casi siempre es ahí. Profe, ¿hay una lista que vayan a subir con las personas que podamos rendir o las que no por el tema del presente y eso? No, ustedes rindan, porque el presente es a lo largo del trimestre. Si después a una persona que no asistió, después le aprueba el examen y cumple con la presencia en todas las demás clases, va a tener la presencialidad y bueno, va a estar aprobada. Profe, una consulta. ¿Hay algún artículo del Código Procesal Penal que nosotros tengamos que saber o hay algún capítulo del código o algo? Ningún artículo. Ah, perfecto. Con lo que hemos visto en clase nos va a tener sobre. Con lo que han visto en clase les basta y tengan en cuenta que va a ser muy simple el examen de práctica porque a mí me interesa que ustedes relacionen los conceptos y puedan... que se vayan, a mí me importa que se vayan con una idea de qué es lo que pasa en la calle y cómo son los juicios, más que me vengan a repetir lo que dicen los códigos. La querella está en representación de la víctima. Si la víctima está muerta, la familia es quien contrata a la querella. Sí, Verónica, es así. Un punto más, plus para el examen. Profe, por lo que entendí, se puede dar el caso en que el juez absuelva al acusado y el fiscal recurra esa decisión.